esta coyuntura de denuncias y revelaciones, ¿cuál debe ser el papel del reestructurado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Le pregunto al flamante vocal principalizado de este organismo, David Rosero, que ahora me acompaña. David, con esto arrancamos, con esta serie de revelaciones, de denuncias, de correos, de mensajes que revelan una trama de corrupción que los ecuatorianos ya la sospechábamos, pero no teníamos evidencias. ¿Cuál es el papel del Consejo que usted integra al momento ya? Buenos días. Muy buenos días, estimado Wilson. Un saludo cordial a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. En efecto, yo creo que es un nuevo comienzo, un nuevo inicio del Consejo de Participación Ciudadana. Es necesario un mensaje de tranquilidad, de diálogo, sobre todo de coordinación con las diferentes instituciones del Estado, para dar impulso a las funciones del Consejo de Participación. Bajo tres ejes fundamentales, yo creo que debe ser esta hoja de ruta que la hemos conversado con los diferentes consejeros, en torno principalmente a la lucha contra la corrupción, el tema de la transparencia como un eje, el segundo que tiene que ver a la promoción de los derechos de participación, el fortalecimiento de las organizaciones sociales y finalmente el respeto a la sentencia de la Corte Constitucional enmarcado en toda la reinstitucionalización del Estado que signifique una acción de diálogo con las diferentes instituciones del Estado. ¿Cómo reestructurar este Consejo? Cuando han expresado al menos tres, he escuchado, el interés de presidir el organismo que ahora mismo está en el ojo del huracán, David. Mire, por la experiencia que hemos adquirido en estos años en torno al tema del Consejo, mi interés es el trabajo en equipo. Uno solo no sale en esta situación. Es un trabajo conjunto, mancomunado, bajo estos tres ejes que he señalado y sobre todo de permanente coordinación con las diferentes instituciones del Estado, la Contraloría, la Fiscalía, el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, en torno a estos procesos. Transparencia, lucha contra la corrupción, organizaciones sociales y participación ciudadana y también el tema de la institucionalidad para seguir democratizando el Estado, seguir hacia adelante. ¿No le interesa presidir por la experiencia que tiene? Usted integró un Consejo de Participación Ciudadana cuesta arriba con Andrea Rivera, lo recordamos, cuando había una hegemonía mayoritaria de la línea correísta. ¿A usted no le interesa por la experiencia acumulada presidir este organismo? Ha habido los planteamientos, pero vuelvo y repito, lo fundamental es el trabajo conjunto, el trabajo de equipo. Ya estuvimos enfrentando 10 años de corrupción, de persecución, de alguna forma de atropello a los derechos de participación y esa claridad nos da a entender que necesitamos darle un nuevo giro, que el Consejo funcione, que el Consejo coordine, pero sobre todo que cumpla sus tareas mientras se decide su futuro. ¿Se deben revisar algunas acciones del Consejo Transitorio? No decisiones importantes, designación de autoridades. ¿Usted considera que siendo esa quizás la causa de este enjuiciamiento que terminó con la destitución y censura, eso más bien no se debe ni mencionar, peor tocar? Bueno, yo había mencionado como el tercer eje el respeto a la sentencia de la Corte Constitucional respecto a lo decidido ya por el Consejo Transitorio. Las dos áreas fundamentales que deben priorizarse es el tema de la lucha anticorrupción, el tema de la transparencia y también los procesos de participación. Voy a poner ejemplos concretos, estimado Wilson. El doctor Julio César Trujillo dejó un ejemplo importante en el tema de la lucha anticorrupción, colocando varios casos que se denominaron emblemáticos de posibles actos irregulares en la Fiscalía General del Estado. Bueno, ahí está Manduriaco. Así es. Que está la refinería del Pacífico. Como parte de la Comisión Nacional Anticorrupción también lo señalamos. Entonces, es necesario, por ejemplo, visitar a la señora Fiscal General del Estado, todos los consejeros, para verificar cómo va el seguimiento de estos casos que el doctor Julio César Trujillo son parte del proceso como consejo, porque activaron como denunciantes. Totalmente. En el segundo eje, en el tema de participación, en estas semanas se discute el presupuesto participativo de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados. El Consejo tiene la tarea de facilitar, de acompañar, de fortalecer el tema de los GATS, el tema de la organización social, del tema barrial, y que se pueda dar en el 2020 todo un proceso de presupuesto acorde a mejorar las condiciones de vida de la gente. Y finalmente, el respeto a la sentencia de la Corte Constitucional. En ese sentido, espero que
soy optimista. Habrá una mayoría democrática, existirá un proceso de consenso en torno a estas líneas que he mencionado, y lo fundamental es el trabajo en equipo, vuelvo y repito. Ahora, hay una amenaza en este Consejo, y es la probable desaparición, porque ya existe un camino franqueado por la Corte Constitucional, que es una reforma parcial a la Constitución, que tiene como objetivo desaparecer al organismo. Mire, como un demócrata que soy, nosotros, al menos mi persona, se someterá a lo que diga el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano decidió ir a un consejo transitorio, luego a un consejo electo por voluntad popular. Si luego el pueblo ecuatoriano cambia de parecer, nosotros estaremos prestos a respetar lo que diga nuestro mandante. Mientras dure el Consejo de Participación, lo que tenemos que hacer es coordinar con las diferentes instituciones del Estado para estos ejes en torno a la transparencia, a la participación y a lo que la gente y el país espera de una institución que busque también el bienestar de los ecuatorianos. ¿Pero usted considera que debe desaparecer o que deben ser cooptadas las funciones? Porque hay dos propuestas. Allí es la cooptación de aquellas funciones de designación de autoridades y organismos de control, y la otra es de que desaparezca a través de un mecanismo que le devuelva a la Asamblea la capacidad de designación, generando una estructura bicameral. Es lo que ha planteado ante la Corte Constitucional el Comité para Reinstitucionalizar al País, creado por el propio Julio César Trujillo. Sí, mire, todos los criterios son respetables. Yo creo que es necesario abrir un gran diálogo nacional con respeto, con cordialidad, con la Asamblea, con la Corte Constitucional, con la academia, con las organizaciones de la sociedad civil. Si enfrentamos bien este reto con las aristas que he señalado, evidentemente el trabajo será fundamental. Pero vuelvo y repito, en cualquier caso, como demócrata que soy, me someteré a lo que diga la gente. En cuanto al trabajo mancomunado como parte de la función de transparencia, ¿qué piensa usted sobre esta coordinación que debe existir con los organismos que integran esta función cerebral y medularmente integrada por el Consejo de Participación que usted representa? Es fundamental coordinar con el señor Contralor, con las superintendencias, con el defensor del pueblo, en un trabajo mancomunado, porque estas instancias integran la función de transparencia y están como objetivo fundamental realizar el Plan Nacional de Lucha Anticorrupción. Entonces, evidentemente, tenemos que conversar en función de los intereses nacionales. Cuando se reúnen, operativamente ustedes están ya posesionados, digámoslo de alguna manera, principalizados. ¿Cuándo tienen la primera reunión? ¿Cuándo arranca el trabajo, David? Bueno, yo aspiro a que en los próximos momentos, días... ¿Hoy mismo, en las próximas horas? Bueno, tenemos hasta el día miércoles, espero que esto se lo haga lo más ágilmente posible. Lo fundamental es un trabajo en equipo que permita rescatar la institución, cumplir con estas atribuciones del artículo 208, respetar lo ya pronunciado por las autoridades competentes, pero sobre todo hacer un trabajo coordinado con las diferentes instituciones del Estado. Invito al Ejecutivo, a la Asamblea Nacional, a la Función de Transparencia, a unar esfuerzos, y a la sociedad civil, a las organizaciones, para que se pueda fortalecer los derechos de participación. ¿Los hombres, las mujeres, los nombres marcan el camino de un organismo, o es el marco jurídico que establece la cancha, las limitaciones y las facultades las que determinan si se queda o se va un organismo, David? Yo diría que depende de los dos factores. Con el doctor Julio César Trujillo tuvimos un ejemplo importante, se avanzó. Yo creo que el reto del Consejo Definitivo es mejorar lo hecho por el transitorio, corregir errores que se hayan cometido y sobre todo coordinar con las diferentes instituciones del Estado para beneficio de los ecuatorianos, para tranquilidad de la gente y sobre todo con esa experiencia que nos da la necesidad de realizar un trabajo en conjunto. David, muchas gracias por atender esa invitación. David Rosero es el flamante integrante principalizado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y ha estado con nosotros a través de Radio Sonorama a nivel nacional y Canal 1 en Quito.